El convento de Jesús María. En la calle Jesús María del centro histórico de la Ciudad de México existe un antiguo convento fundado en 1620 que tenía como objetivo dar amparo y protección a las doncellas pobres que descendían de los conquistadores españoles. En el siglo XVII, una serie de extraños acontecimientos sobrenaturales empezaron a manifestarse en todo el lugar. Sin embargo, la actividad paranormal era más intensa en la sala de labores de las monjas, que era el aposento donde las religiosas pasaban la mayor parte del tiempo realizando sus tareas. Estas manifestaciones se presentaban a cualquier hora, a plena luz del día. Por la mañana, las monjas cruzaban el patio central para ir a rezar, el cual tenía un jardín lleno de rosas. En esos momentos podían escuchar unos pasos que se alejaban entre los matorrales. Al caer la medianoche, cuando las religiosas regresaban a sus aposentos, al intentar conciliar el sueño, escuchaban que alguien tocaba la puerta y con voz ronca pronunciaba sus nombres. Las veladoras que encendían se apagaban misteriosamente, sin que ninguna corriente de aire pudiera provocar ese hecho. Se dice que en el momento en el que el fuego se extinguía, se podía ver una extraña sombra que era la causante del fenómeno. Durante los rosarios, las novicias aseguraban que al estar orando, un aroma inconfundible de una fragancia agria y penetrante empezaba a inundar el lugar. Decían que era un olor muy parecido al de un cementerio, como si la muerte estuviera rondando por los alrededores. Algunas monjas aseguraron que durante 2 jueves santos seguidos aparecía la figura de un monje que subía lentamente las escaleras principales. Tenía un aspecto de cansancio extremo. Las religiosas aseguraban que se trataba del alma en pena de un clérigo que llevaba años muerto. Creían que todas las manifestaciones eran provocadas por este enigmático ser. Un día llegó al convento una mujer viuda llamada Tomasina Guillén Hurtado de Mendoza, quien había sufrido recientemente la pérdida de su esposo, don Francisco Pimentel. Muchas se sorprendieron al ver que Tomasina regresaba después de mucho tiempo. Ingresó al monasterio puesto que su difunto marido, al morir, le dejó una raquítica suma de dinero como herencia. La única condición para adquirirla era que ingresara como monja al convento de Jesús María. Algunas novicias recién ingresadas no sabían quién era Tomasina, ni entendían por qué se sorprendieron al verla de regreso. Algunas religiosas que ya llevaban tiempo en el claustro decidieron responder todas esas preguntas. Desde pequeña, Tomasina había tenido una vida muy infeliz. Desde pequeña vivió con su madre, quien era una mujer que no tenía el menor reparo en encerrarla o golpearla a su antojo. La trataba desdichadamente, con excesivo rigor, sin tenerle compasión. La reprendía por cualquier cosa e incluso la golpeaba con un uso hasta descalabrarla. Constantemente la ponía a trabajar hilando oro. No conforme con el trato que la mujer le daba a su hija, la llevó al convento de Jesús María cuando solo tenía 15 años. Allí, las autoridades eclesiásticas la enclaustraron para que se convirtiera en una religiosa. Sin embargo, a las pocas semanas de ingresar, la muchacha escapó del lugar, ya que no se sentía cómoda con la vida que llevaban algunas religiosas. En cuanto salió del edificio, decidió explorar y conocer el mundo que su madre le había negado. Al ir explorando las calles, las cuales estaban muy sucias e insalubres, la muchacha contrajo varias enfermedades que la pusieron al borde de la muerte. Sin saber qué hacer, agonizante y desesperada por tener hambre, regresó a su madre para pedir ayuda. También le prometió a Dios y a su progenitora que si lograba recuperar la salud, ingresaría nuevamente al convento para dedicarse toda su vida al servicio del monasterio hasta la muerte. Sorpresivamente, la joven se recuperó de inmediato. Sin embargo, olvidó su promesa y comenzó a vivir la vida nuevamente con más libertades. A su madre no le gustó esta actitud y encerró a su hija en el monasterio de Santa Isabel, ya que en ese sitio
las monjas vivían bajo unas reglas muy estrictas. Sin embargo, Tomasina nuevamente logró darse a la fuga. En cuanto salió del lugar, conoció a un hombre del cual se enamoró profundamente. Sin apenas conocerlo, decidió casarse unos cuantos meses después del encuentro. El nombre de esta persona era Francisco Pimentel. Pensando que finalmente se había librado del sufrimiento de su madre, al segundo día de contraer nupcias, su esposo la encerró en su casa, cubrió con tablas todas las ventanas para evitar que su mujer se asomara o que la vieran desde el exterior. Además, cuando el tipo salía a la calle, encerraba a Tomasina en el más apartado y frío de los cuartos, colocando decenas de candados y cadenas. Para mala suerte de Tomasina, Francisco era muy celoso. Por esa razón, siempre peleaba con su mujer, aunque ella no hubiera hecho algo. 2 meses después de la boda, su esposo Francisco murió repentinamente. Durante el funeral, las autoridades leyeron el testamento. Tomasina se dio cuenta que tenía que entrar de novicia al convento de Jesús María para recibir la herencia. En ese momento comprendió que, por más que tratara de evitar cumplir su promesa, el destino la estaba llevando a ese lugar para que nuevamente pudiera cumplirla. Por esa razón regresó al lugar. En cuanto Tomasina ingresó al convento, al igual que sus compañeras, comenzó a presenciar aquellas manifestaciones. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero conforme iba pasando el tiempo, los fenómenos paranormales empezaron a presentarse con más frecuencia. Al principio no entendía por qué el resto de sus hermanas no le habían contado algo acerca de esos extraños fenómenos, pero después entendió que el terror que vivía era tan grande que tan solo con el hecho de pronunciar algo que había visto o había vivido la hacía estremecerse y paralizarse del miedo. Por esa razón decidían no decir nada. Las cosas empeoraron cuando Tomasina empezó a tener extraños sueños. Decía que soñaba con el alma en pena de un clérigo que le pedía ayuda junto con sus compañeras religiosas, elevaran sus oraciones para salvar su alma, con el fin de que pudiera salir de los tormentos del purgatorio. El espectro comentaba que llevaba hace mucho tiempo en ese lugar tan tenebroso, pues hasta esa fecha no había logrado que alguien lo escuchara. Aterrada, la religiosa acudió a su confesor para platicarle de los sueños, pero éste le dijo que se olvidara de eso, que solamente eran fantasías suyas. Tomasina se retiró desilusionada, sin saber qué hacer, pues estaba convencida de que todo esto era real. Todas las noches, la religiosa tenía el mismo sueño. Sin embargo, en una ocasión, el sueño fue diferente, pues aquella alma en pena pidió de una manera desgarradora que le ayudara a terminar con su pena y que sus hermanas le elevaran oraciones. También pidió que solamente ella ofreciera ayuno de pan y agua. En cuanto Tomasina aceptó brindar su ayuda, el difunto tomó su brazo y al instante la monja sintió un terrible dolor que la hizo gritar. Al despertar, se sorprendió al ver que todas sus compañeras estaban rodeándola. La monja les relató todo lo ocurrido y les enseñó las marcas que el espectro le dejó en la mano. El dolor era tal que no paró de llorar ni de gritar durante varios días. Los medicamentos para las quemaduras de la época no le hicieron ningún efecto, pues no eran quemaduras de este mundo. Incluso se podían observar las marcas de las yemas de los dedos del difunto. Debido a esto, todas las novicias del convento decidieron hacer misas y orar rosarios para salvar al alma del desdichado. A pesar de eso, Tomasina no podía cumplir con el ayuno por su estado delicado de salud, a tal grado que muchas de sus hermanas se ofrecieron a tomar su lugar. A pesar de su condición, la novicia decidió cumplir por primera vez una promesa realizada y continuó con su ayuno. Después de varios días, el clérigo se manifestó frente a Tomasina cuando estaba despierta y le dio las gracias por haber escuchado sus plegarias. Comentó que su sufrimiento en el purgatorio
ya no era tan grande y que las quemaduras desaparecerían por completo en cuanto lograra ir al paraíso. También le comentó que algún día la recompensaría, pues fue la única persona que lo escuchó. 40 años después, la atormentada alma pudo descansar en paz. Los malestares de Tomasina desaparecieron y la novicia concluyó que el clérigo finalmente había logrado llegar al paraíso. Desde ese momento, Tomasina se convirtió en una religiosa muy ejemplar. Cambió sus atuendos hechos de delicadas telas por unas simples túnicas que la cubrían incluso en días de calor. En vez de usar finos colchones y sábanas, durmió en unas tablas de madera, tapándose con una delgada sábana. Incluso llegó a colocar en sus zapatos algunas piedritas y algunos clavos. La religiosa se volvió muy reservada, ya que guardaba su voz para ofrecerla durante las oraciones y los cantos de medianoche. Muchas de sus compañeras comentaron que a altas horas escuchaban que la religiosa estaba platicando con otra persona, que cuando esto ocurría se podía percibir en el ambiente un olor a carne quemada que se convertía en un aroma a flores marchitas. Las monjas creían que esto se debía a que en ocasiones el monje visitaba a Tomasina en medio de la oscuridad y en el silencio de la noche.